Reciben un cordial saludo y sean todos bienvenidos a nuestro resumen de la Parashá Matot y Masei. Quisiera iniciar con un breve preámbulo sobre un acontecimiento que usualmente se relaciona o más bien coincide con las Parashat Matot y Masei. Este acontecimiento ya todos lo conocemos y se llama Tisha B'Av, ¿verdad? La recordación de lo que fue la destrucción del primero y segundo templo. Pero algo que quizás muchos todavía no conocen es realmente cuándo se originó este tormento. ¿Cuál es su raíz? ¿Desde en qué momento nació? Para recordar ello, tenemos que entonces regresar un tanto a unas parachas anteriores, prácticamente en donde se desarrolla el estudio de lo que fue la historia de los espías. Recordemos de que ya para la historia de los espías estábamos al límite ya de llegar a la tierra prometida. Dios le dice, prepárense para luchar. Israel contesta, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? Nosotros no somos poderosos como tú, ni hacemos milagros como los haces tú. Dios de igual manera les dice, no se preocupen, ya la tierra está prometida y está entregada para ustedes, pero ustedes también tendrán que poner de su parte para que realmente la consideren como suya, para que puedan ser dueños y señores de esa tierra. Entonces el pueblo, bajo cierto temor, recordamos, envió a espías. 2 espías, de los cuales 10 de ellos trajeron un mal reporte y solo 2 de ellos hicieron un buen reporte. Sabemos entonces todos cuál fue ese reporte. Se sentían como langostas, como pequeños saltamontes, como lo más mínimo. Y vemos de que lo peor de todo este escenario fue que el pueblo alzó su voz y lloró amargamente. Recordemos de que analizamos el calibre en hebreo de estas palabras y vimos también ciertos contrastes en cuanto fueron usadas en el pasado. Recordamos en su momento que este mismo uso de palabras fueron las que empleó Esaú al saber que su padre ya le había dado la primogenitura a Jacob. O sea, de que para el caso de Esaú era algo irreparable. Para el pueblo de Israel, este reporte de los 10 era algo igualmente imposible, irreparable. Eso prácticamente no había ninguna opción. Y es por ello de que bajo este lloro innecesario, sin realmente una justificación, se fabrica entonces la puerta de entrada, ahora sí, para un lloro justificado. Recordemos de que hemos sido hechos a imagen y semejanzas de Hashem, y al nosotros proclamar tal evento y reaccionar de tal manera por algo que todavía no había sucedido, pues prácticamente como creadores que somos, hemos creado tal evento. Por nuestras palabras y nuestra actitud ante toda la reacción que tuvieron, ese evento existió entonces. Que no lo estaban viviendo, pero fue fabricado. Y es por ello de que aparece el 9 de Av. Sabemos entonces de que mismo Israel fabricó tal evento y es por ello de que vemos lo que es esta serie consecutiva de situaciones incómodas para nuestro pueblo precisamente dentro de estas fechas. Lo que fue la destrucción del primer templo, el segundo templo, la expulsión de los judíos en España y bueno, otra serie de acontecimientos que todos ya conocemos. Es por eso que cada que llega Tisha B'Av, llega para recordarnos precisamente esa actitud de haber fabricado algo bajo nuestro miedo, bajo nuestros temores, llegamos a tener una reacción que permitió la fabricación de un evento que nos ha acompañado por toda nuestra historia. Tengamos en cuenta de que aquellas cosas que aún no hemos realizado, aquellas que parecen complejas e inalcanzables, en las cuales aún ni tan siquiera las enfrentamos, otras que simplemente al mirar ese reflejo en el espejo salimos huyendo hasta de nuestra sombra, queriendo tapar y obviar ciertas situaciones. No puedo quizás llegar a ser un mejor amigo o un mejor esposo, llegar a ser un mejor líder o un mejor administrador. Es demasiado, es mucha responsabilidad. Y es esa, precisamente la destrucción, la que traemos a nuestras familias y por ende a nuestras comunidades y paulatinamente a toda una generación. Esa actitud nos llevó indirectamente a tener que experimentar situaciones como la destrucción del templo, no en una, sino en 2 ocasiones. Y es la misma actitud que continúa sin permitir llevarnos a la restauración de nuestro templo, nosotros mismos.
Nuestros sabios dicen que cada año que pase sin la reconstrucción del templo en Jerusalén es como si en ese mismo año se hubiese destruido, implicando entonces de que la negligencia también es una forma o manera de destrucción. En este Tisha B'Av entonces tomemos conciencia de qué realmente podemos hacer, en quién nos podremos convertir y en qué podemos aportar, y también tomar la determinación de que en este nuevo ciclo no realicemos un llanto gratuito, el cual nos pueda llegar a frenar un crecimiento integral en la búsqueda de reflejar en este mundo sus atributos, y de esta manera traer una redención final a nuestro pueblo. Precisamente en esta parashá vemos también dos recursos usados por el hombre para afirmar precisamente de lo que estamos hablando, un compromiso. Vemos el uso de la palabra voto y juramento, lo cual correspondería entonces a la palabra en hebreo usada como neder, una promesa solemne de consagrar alguna cosa al Señor o hacer algo en honor a Él o al servicio de Él. Y la otra palabra en hebreo usada entonces es shavua, una promesa, privarme de hacer algo que me gusta y que es permitido, dos disposiciones que regularmente usamos y en la mayoría de las veces sin medir las consecuencias de las mismas. Por ello es que vemos que en Erev Yom Kippur se realiza lo conocido como Kol Nidrei, mediante el cual se obtendrá la absolución o anulación de alguna promesa o juramento que hayamos hecho y no haya sido cumplida satisfactoriamente, bien sea por el olvido de tal promesa o por la imposibilidad de cumplir tal juramento. Vemos entonces también que en esta barachá de Matod y Masei solidifica esta época que estamos comentando dentro de este resumen, y es en donde vemos cómo el culminar de una historia se encuentra entregada. Vemos el recuento precisamente de los 42 viajes o situaciones que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Es como cuando una madre antes de dejar ir a su hija en matrimonio tiene esa última conversación en donde le da los últimos consejos y le recuerda de todos los momentos importantes que llegaron a compartir. Dios se quería asegurar que ahora antes de entrar a la tierra prometida no se distrajeran con ella únicamente y de repente olvidasen el proceso de esta relación de padre y primogénito realizado durante toda la etapa del desierto. Añadiendo entonces a este alineamiento de idea, vamos también a comentar lo ocurrido con Moisés. Me refiero a lo que está escrito en Números 31:2. Dice, habló Dios a Moche diciendo, venga la venganza de los hijos de Israel sobre los medianitas, después serás reunido a tu pueblo. Sin embargo, vemos en el versículo siguiente que Moshe dice, apronten de entre vosotros hombres para el ejército, para combatir con Midian, para tomar la venganza de Dios en Midian. Parece la historia del teléfono roto, ¿no? Se dice una cosa y el siguiente personaje, la siguiente persona, dice otra. Vemos de que el mandamiento va a ser cumplido, la orden va a ser ejecutada, pero no de la manera en como fue propuesta. Vemos de que nuestros sabios comentan, dice que por tal razón, al contemplar el cambio en las palabras, Dios le pregunta a Moshe, la venganza que se debe tomar contra los medianitas, óyeme Moshe, no es mía en particular, sino que es un acto de justicia ya que ellos hicieron pecar a ustedes. De hecho, provocó a la final mi ira, y por consiguiente la matanza sobre 24.000 judíos. Moshe entonces responde al Todopoderoso, amo el universo. Si fuésemos nosotros incircuncisos como la mayoría de los pueblos, o inclusive circuncisos pero practicantes de idolatría, o si fuésemos circuncisos y te adorásemos solo a ti, pero rechazáramos y negásemos todos los preceptos que nos has dado. En cualquiera de todos esos casos, no nos odiarían ni nos perseguirían. Dios, a la final el motivo por la cual las naciones se unen para hostigarnos es pura y exclusivamente por la Torá y los preceptos que tú nos has dado. Por eso esta venganza, a la final, realmente no es nuestra, es más bien tuya. Si además de esto le añadimos de que Moisés dice que envió
1000 hombres por tribu, en total 12.000 soldados para la batalla. Sin embargo, él no se unió a ello. Los sabios se preguntaron cuál podría haber sido la razón de que Moisés no hubiese participado en tal evento. Tal como lo ordenó Dios, dijo a Moisés: venga la venganza de los hijos de Israel. O sea, tú estás involucrado en el asunto. Una de las respuestas que dan nuestros sabios dice que Moshe creció en Midian, pues cuando huyó de la presencia del faraón, cuando obviamente éste mató a otro egipcio, Moshe se refugió en la casa de Jitro, que vivía en Midian, y allí creció gran parte de su vida. Por eso, ahora que Dios le ordena tomar venganza de la tierra que lo había albergado, Moshe pensó: no es correcto que yo ataque a quien me hizo realmente un bien. A la final, vemos de que esta actitud de Moisés fue aprobada por Dios y aún así, sin haber Moisés intervenido en tal acción, vinieron a obtener el triunfo, vinieron a obtener esa victoria. Vemos aquí entonces este cierre de ciclo también por parte de Moshe, referente a su lugar de estadía en Midian. También vemos de que al terminar esta guerra iba a ser reunido con los suyos, iba a morir. Otro cierre de ciclo más, en donde volvemos a notar entonces de que precisamente esta parashá nos da una inclinación a esos cierres de ciclos, cumplimientos y rectificaciones. El éxodo en el desierto, al igual que el éxodo, bueno, más bien dicho, el exilio de Israel ahora en su esparcimiento entre las naciones, es un proceso a la final de elevación y reconocimiento, en donde basado a lo asimilado, en ese transitar, deberemos de restaurar nuestro propio templo, nosotros mismos, nuestras familias y nuestra comunidad, para por ende y extensión de esta intención, venga la restauración de Jerusalén bajo la llegada de nuestro Mashiach, Mashiach ben David. Esperamos entonces de que este corto resumen de la Parashá Matot y Masei les haya sido de gran beneficio para su estudio semanal y esperamos de que con la ayuda de tu moré, rabino, líder, pueda entonces darte mayor luz dentro de lo que es esta excelente e interesante Parashat. Shabbat Shalom.